Estamos ya en el tercero y último de los vídeos sobre situaciones de aprendizaje que vas a ver en el curso. En este caso, como puedes ver, estamos en lo que sería ya el resultado del diseño y aterrizaje de la situación de aprendizaje y cómo vamos a evaluar esa situación de aprendizaje una vez que la hayamos puesto en marcha en el aula. Así que, sin más, te voy a presentar cómo ha quedado la situación de aprendizaje que hemos ido viendo en los vídeos anteriores, la forma en la cual íbamos a plantearla, a diseñarla y a aterrizarla. Te la presento aquí, yo la he llamado destrezas científicas y te digo que esto, digamos, el formato está hecho con Excel Learning y el formato es de página web. Entonces fíjate que tenemos aquí un menú por el que podemos navegar en el recurso y aquí vamos a ir viendo todo lo que tiene que ver con cómo ha quedado nuestro recurso. Para que se pueda ver mejor yo voy a ocultar el menú y voy a dedicarme solamente a navegar con estas flechitas que serían hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Y vas a ver un poco mejor cómo ha quedado todo. Bueno, pues en primer lugar, pues sería la presentación, ¿verdad?, de la situación de aprendizaje y una de las cosas que voy colocando en el diseño sería en atención al DUA, al diseño universal para el aprendizaje. Por ejemplo, aquí puedes ver que hay un cuadro, que hay una serie de información, ¿verdad? Hay de recuadros con información y voy a hacer una lectura facilitada, de manera que cualquier persona pudiera verlo o digamos poder leer, ¿verdad?, lo que hay en el cuadro, en la infografía, pero de forma mucho más resumida. Esto también daría la posibilidad de que pudiera leerlo un lector de pantalla, cosa que la infografía no podría hacerlo, ¿vale? Así que fíjate que eso sería una de las formas que podrías implementar para poder ir atendiendo a esas individualidades que también nos dice la ley que tenemos que atender. Bueno, pues aquí pues tenemos lo que sería las etapas del método científico, cómo hacer un informe científico, ¿verdad?, para publicar los resultados. Es decir, estamos con la presentación del tema y el repaso de conocimientos que ya tendrían que tener, ¿verdad?, de otros cursos. Si seguimos navegando, nos vamos al repaso inicial, que eso dijimos que era como yo quería arrancar la situación de aprendizaje. Aquí tenemos una serie de botones que conforme vamos dándole se va desplegando toda la información necesaria. Lee esta información, pues aquí tienen que leer cosas, tienen tablas que serían de magnitudes fundamentales y derivadas, o unidades y demás. Después tendrían las tablas de prefijos, ¿verdad?, para múltiplos y submúltiplos en las cantidades. Y una vez que pueden ver o que ven toda esta información, lo siguiente que harían sería irse a identificar magnitudes. Es un ejercicio muy simple y en este caso yo, como quiero que esté todo autocontenido, aquí tendrían la solución al ejercicio, de manera que ellos pueden hacer el ejercicio y una vez que lo han hecho, dando aquí, pueden ver la solución para ver cómo les ha quedado. Después, más cosas, pues vamos a trabajar con la tabla de prefijos. En este caso, yo lo que hago es presentarles a ellos dos ejemplos que están resueltos. El ejemplo 1, el enunciado y la resolución. Ejemplo 2, enunciado y resolución. Y ahora tendrían un ejercicio que tendrían que hacer y exactamente lo mismo. Yo les voy a dar la solución que tienen que obtener y si no fuera suficiente, pues si vienen aquí, ven cómo está resuelto. En este caso lo he resuelto yo, pues para que vean cómo tendría que quedar esa resolución. Una vez que tienen eso claro, notación científica. Aquí me voy a parar un poco más porque fíjate que tienen una parte de teoría en la que tienen que ir mirando. Por ejemplo, aquí tendrían la expresión, ¿verdad? Esto es simplemente haciendo zoom para que se pueda ver mejor si lo quieres emplear en clase. Pues aquí tendrían para poder ver la estructura de la notación científica y en este caso es un vídeo que hice en su día explicando la notación científica. Pues ellos tienen acceso a ese vídeo y pueden tranquilamente ir viéndolo. Una vez que lo ven y demás, pues tendrían ejercicios para hacer. En este caso son ejercicios que si ellos clican van a irse a una página web, ¿vale?, que es la página web que yo tengo, en la que están esos mismos ejercicios y como puedes ver estaría el enunciado y la solución de esos ejercicios. De manera que ellos podrían en todo momento, siempre, ¿verdad?, poder hacer, digamos, comprobar si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Bien, pues ya tenemos aquí son 6 ejercicios y lo mismo, está todo siempre autocontenido. Cifras significativas, en este caso son 2 vídeos los que les presento para que puedan repasar lo que eran las cifras significativas y en caso de que necesitaran otro ejercicio resuelto, clican aquí, efectivamente se van a la página y aquí tendrían otro vídeo más, está la solución si lo quieren hacer, después aquí he explicado cómo se hace el ejercicio. Y por último nos iríamos dentro del repaso a la conversión de unidades. Pues fíjate que estamos otra vez en lo mismo. Aquí viene un ejemplo de, digamos, donde
por qué es importante hacer esa conversión de unidades, un vídeo explicativo y después tenemos ejercicios resueltos. Aquí tendríamos el primero, ¿verdad? Y aquí tendríamos el segundo. Por último, tienen para practicar unos ejercicios simples y otros que son un poquito más complejos para que puedan practicar toda esta parte que tiene que ver con el repaso inicial. Si seguimos adelante, nos vamos a ir ya a ampliar conceptos. Así que tenemos nuevas destrezas que tenemos que aprender y aquí tendríamos qué son las dimensiones. Pues aquí vendría una explicación de lo que son las dimensiones y un vídeo igual donde les explico el análisis dimensional de magnitudes para que pueda quedar claro de qué va esto siempre, siempre, siempre. Aunque yo lo trabaje en clase, ellos tienen el recurso disponible para poder siempre trabajar y repasar en casa. Después tendríamos las cifras significativas en operaciones. Aquí en este caso es un formato texto en donde hay ejemplos resueltos, como puedes ver. Y después tendríamos los ejercicios propuestos. En este caso les voy dando los enunciados y la solución y siempre tienen aquí la posibilidad de acceder a la resolución en la página web de esos ejercicios. Fíjate que en este caso pues viene explicado cómo hacer esos ejercicios. Una vez que esto queda claro, nos vamos al siguiente apartado y vamos a la primera tarea de evaluación. Acuérdate que decíamos, ¿verdad?, que teníamos dos tareas de evaluación y un reto. Esta sería la primera. Esa primera te recuerdo que decíamos que era como centrándonos más en lo que era el repaso y el cálculo de errores. Pues fíjate que tendrían el enunciado, que está en azul, después cuáles son los puntos que tienen que ir haciendo para poder completar la tarea, buscar información sobre la capacidad del embalse, les hablo del embalse del Negratín en Granada, calcular el volumen de un cubo, tener en cuenta que el problema tiene que ser homogéneo, si no lo saben aquí aparece, ¿verdad?, en pantalla qué quiere decir esto de homogéneo y que el resultado tiene que estar expresado correctamente. Después tienen aquí cómo tienen que entregar la tarea. En este caso pues van a hacer todo en clase. Yo estoy observando con intervención, como decía en el vídeo anterior, y ellos van a tener que hacer una foto a la resolución más clara de las que hayan hecho y entregarlo por el aula virtual. Y una vez que tenemos esto hecho, aquí vendría la lista de cotejo que tienen ellos a su disposición para saber cómo voy a evaluar la tarea de evaluación. Es decir, son como veis, cuatro indicadores. Esa sería la información sobre el pantano es correcta, el volumen del cubo usado es correcto en ambos casos, porque son dos casos distintos, las unidades que emplean son correctas y están bien expresadas, y los resultados están expresados como dice el enunciado. Si no, si no, si no. Es tan simple como eso. Bien, una vez que tenemos esto, pasaríamos ya a la parte que yo decía que era lo más, digamos, lo fundamental, lo nuevo en el curso de cuarto de la ESO, que es los errores. Pues tenemos los errores cuando medimos. Aquí hablamos de, bueno, pues distintas características de los aparatos de medida, cómo hacemos una medida. Aquí viene explicado, dependiendo de si la medida se hace de una forma o de otra. Vienen ejemplos de medidas con tablas y demás. Y vamos a ampliar conocimiento. Pues aquí tendríamos, por ejemplo, una forma, ¿verdad?, de calcular el error. También tendríamos el resultado tiene que tener sentido físico, pues alguna aclaración. Y por último, si son buenas las medidas que hemos hecho, pues aquí hablamos del error absoluto, el error relativo, cómo quedaría en distancia y tiempo, y después un ejemplo, ¿verdad?, que es un problema resuelto. Lo mismo, está resuelto por mí, está en el canal que tengo en YouTube, y aquí pueden ver un ejercicio que lo que hace es incidir sobre todo lo que han estado trabajando. Una vez que queda esto completado, nos vamos a seguir con la propagación de errores. Fíjate que yo sigo centrando mi situación de aprendizaje en esta parte de los contenidos, de los saberes básicos. Pues nos vamos ahora a seguir, como hemos hecho en medida de tiempo y de velocidad, ¿verdad? Vamos a seguir con el cálculo de aceleración. Haríamos ese cálculo y vamos a ver qué pasa con el error. Pues aquí les explica cómo atender a ese error, cómo expresar el resultado de todo lo que hemos hecho y después nos iríamos ahora a la propagación de errores. Vamos a calcularlo en sumas y restas. Fíjate que la estructura es siempre la misma. Una parte pequeña de teoría que suele ser la que trabajo yo en clase, una breve explicación, algunos problemas resueltos de aplicación, ¿vale? Aquí tendríamos el primero y aquí el segundo. Después nos pasaríamos a la siguiente, que sería la propagación en productos y cocientes, la parte de teoría, el primer ejercicio resuelto, el segundo que ya se lo doy en formato vídeo, por variar un poco también, ¿verdad?
esta forma de poder trabajar. Y por último, en potencias, pues lo mismo. Aquí tendríamos un ejercicio resuelto y aquí tendríamos problemas que son resueltos, pero que tienen que ir a la resolución fuera del recurso. Una vez que te he presentado todo esto, lo siguiente que sería, pues fíjate que nos iríamos a la segunda tarea de evaluación. Ya han visto los errores, la propagación de errores, y ahora lo vamos a aplicar en determinar la densidad de un sistema, que era lo que decíamos en el vídeo anterior. Se les presenta lo que es el sistema, que vamos a determinar su densidad, vamos a presentar las imágenes, puedes ver que ellos pueden calcular aquí el volumen por diferencia, también tienen aquí, por ejemplo, el error que tienen que considerar, en fin, en las imágenes tienen todos los datos necesarios para poder hacer en este caso la tarea de evaluación que se les plantea. Después tendríamos la balanza que se va a usar, aquí estaría el dato del error, la masa que tiene el dispositivo y después ya estarían en disposición de poder hacer la tarea en sí. Es decir, vamos a calcular cuál es la densidad de ese reloj, por qué se hunde el reloj en el agua, qué materia es la que, perdón, qué propiedad de la materia es la que permite esa explicación de por qué se hunde y qué masa de sal habría que echar a un volumen de agua para que no se sumergiera el reloj. Fíjate que todo esto tiene que ver con, en el vídeo anterior, cuáles eran los criterios que iba a trabajar, las acciones evaluables y las indicaciones que me daba yo para poder hacer, en este caso, las tareas de evaluación. Aquí tendrían las instrucciones de realización y de entrega, exactamente lo mismo. Y por último, yo me he decidido por una rúbrica para evaluar esta tarea porque es una tarea más completa, más compleja que la primera. Entonces, creo que una rúbrica me va a servir como instrumento mucho más que una lista de cotejo. Una vez que hemos terminado esto, ya tenemos dos tareas de evaluación, me queda solamente el reto y aquí les presento el reto final. Fíjate que sería, bueno, pues le he hecho una foto a un salpicadero del coche y a partir de aquí les pongo los enlaces a las páginas que serían estas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la página del enlace, ellos clican y como puedes ver les carga la página del enlace donde van a tener que buscar información. De manera que tienen dos, también Autovil, después tienen aquí el nombre de la norma europea en la que van a trabajar, en la que tienen que, digamos, estar haciendo la reflexión y demás. Y por otro lado tenemos aquí abajo, como siempre, una lectura facilitada. Tenemos aquí, para gente que le pueda costar más trabajo la lectura, bueno, pues justo lo que hay que hacer. Dos páginas que están aquí y la norma que tienen que mirar. Una vez que tenemos eso, lo siguiente, los pasos de la investigación. Pues por dónde empiezo, aquí tendríamos que, les he hecho un pequeño vídeo para que ellos vieran que efectivamente el navegador marca una cosa y el coche marca otro. Aquí lo que van a necesitar para poder hacer esto, cómo hago las mediciones, aquí está la pauta de cuáles son las velocidades que deben medir. Siempre en este caso, por ejemplo, fíjate que les marco todo lo que tendrían que hacer y pues, por supuesto, obedece siempre las indicaciones del conductor y no haga ningún tipo de movimiento o maniobra que pueda poner en peligro, ¿verdad?, la seguridad en la conducción. Todo este tipo de cositas también hay que tenerlas en cuenta y nos vamos a lo que sería realizar los cálculos. En este caso, como yo les voy a pedir que en su producto final, ¿verdad?, todo sea en formato digital, ya no quiero ninguna fotografía de una libreta ni nada, sino tenemos que ir aumentando la competencia digital. Les he hecho un vídeo explicando cómo escribir ecuaciones con un editor de ecuaciones, por ejemplo, en un programa como el Word de Microsoft, ¿verdad? También tengo otros vídeos en los que se explican, pues, de otra forma poder hacer. Aquí, por ejemplo, pues lo tenemos en un procesador de texto. Y después tendríamos obtener una conclusión y, por último, reflexionar. Aquí en la reflexión es donde yo les marco qué tipo de reflexión es la que quiero. Puedes tener en cuenta aspectos como la seguridad vial, la sostenibilidad o el medio ambiente, ¿verdad? Ahí los diriges un poco a dónde quieres que vayan con la reflexión. Y por último, la rúbrica para evaluar el reto final. Como es un producto, digamos, de bastante enjundia, es necesaria una rúbrica para tener claro ellos. Recuerda que la rúbrica es sobre todo para que el alumnado y sus familias tengan claro qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿verdad? Pues aquí tendríamos todos los indicadores de logro, excelente, bueno, adecuado y mejorable, para cada una de las acciones evaluables que estarían aquí en la primera columna, ¿verdad?, que yo he definido. Con esto quedaría clara, ¿verdad?, cómo queda el resultado de la situación de aprendizaje. Pero claro, nos queda una última parte que es la evaluación de la propia situación de aprendizaje. Como ves aquí, yo voy a tener tres grandes bloques en los que tengo que considerar la evaluación de este recurso. Y como vas a ver ahora, pues lo vamos a desgranar un poquito. Tenemos que seguir el diseño, la aplicación y las mejoras que yo puedo hacer sobre el material que he creado. Así que si nos vamos, por ejemplo, al diseño, podríamos ver que tengo que mirar si
Por ejemplo, lo que he diseñado para el DUA, los recursos y la metodología que he empleado son los adecuados. Si la temporalización que marqué, los medios de los que he dispuesto y los agrupamientos que he hecho son los adecuados, y además si las actividades y el reto que he propuesto ha estado, digamos, o ha funcionado como yo pensaba que iba a funcionar con el alumnado de este grupo. Esto es muy importante que lo hagas. Por ejemplo, en la situación de aprendizaje que has visto, hay muy poco del DUA. No hay demasiada atención al DUA. ¿Por qué? Pues porque el grupo que tengo es un grupo tremendamente homogéneo. Son todos alumnos de ciencia, son del agrupamiento bilingüe y son bastante homogéneos en sus intereses, digamos, y en sus habilidades. Entonces, una vez que los conoces, ves que no necesitas ese tipo de adaptaciones y por lo tanto, por rapidez, ¿verdad? Una vez que he tenido que hacer la situación de aprendizaje, no me he parado en esa parte. Pero si el curso que viene vuelve otra vez a dar cuarto de la ESO y tuviera que hacer, digamos, tuviera alguna parte del alumnado con esas necesidades, tan solo tengo que coger el recurso y rediseñarlo un poco para darle esta atención, ¿verdad? O este diseño universal para el aprendizaje. Más cosas. Tendríamos que evaluar, por ejemplo, la aplicación que ha tenido esto en el aula. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, si la temporalización que le di y el ambiente en el aula han sido los que yo había pensado que tenían que ser. Es decir, si el trabajo colaborativo ha fluido, si el tiempo que yo he dedicado a cada sesión o que tenía pensado en cada sesión ha sido suficiente o ha sido de más. También la efectividad de la individualización de la enseñanza. Es decir, si yo he conseguido llegar a las necesidades individuales de cada uno de las personitas, de cada una de las personas que están dentro del aula. Y por último, si las técnicas e instrumentos de evaluación que yo había considerado en el diseño han funcionado bien o no, si me han permitido hacer una evaluación como debo hacerla, objetiva, continua e integradora, y si los instrumentos han sido los adecuados o he echado en falta el registro de algo. Ya por último, ¿cómo podríamos mejorar la situación de aprendizaje? Bueno, pues fijándonos en las mejoras para el diseño o para la implementación, para lo que sea la aplicación en el aula, lo que hemos estado comentando antes. Si me ha fallado, por ejemplo, los recursos, que hay algunos recursos que se me han quedado cortos, que me he dado cuenta de que he tenido que echar mano de recursos que no estaban dentro de la situación de aprendizaje, pues debería incorporarlos para mejorar esa situación de aprendizaje. Y para la implementación, si por ejemplo me he dado cuenta de que hay algunas cosas en las que he tropezado en la temporalización, porque resulta que han necesitado más tiempo del que yo había previsto, pues tendría que hacer el cambio oportuno en mi situación de aprendizaje. Todo esto que estamos viendo va a tener como finalidad el evaluar lo que la ley dice que es la práctica docente. Es decir, si yo hago esta evaluación de la situación de aprendizaje, tanto en su diseño como en su aplicación en el aula, y además tengo en cuenta las mejoras que hacer para posteriores cursos, estoy teniendo en cuenta esta evaluación de la práctica docente que me dice la ley y que es un imperativo legal que debo cumplir. Con esto queda finalizada la serie de vídeos sobre situaciones de aprendizaje que espero que te hayan sido de utilidad. Muchas gracias.